Bien, llegamos al mes de julio de 2025. En este mes de julio la Unión Europea establecía que lo que está ocurriendo en la región de Gaza desde hace meses, en octubre de 2025 se cumplirían 2 años, es un genocidio perpetrado por el gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu. Algún ministro europeo de Exteriores ha dimitido al no conseguir que la Unión Europea imponga embargos comerciales al país judío, y hay que recordar que este hecho de bombardeos y bloqueo de los alimentos viene dado tras un atentado de la organización terrorista Hamas, que mató a decenas de personas y secuestró a otras decenas, y que Israel ha aprovechado esta salvajada de Hamas para hacer ellos otras salvajadas. Esta salvajada también consiste en matar cristianos, porque los terroristas palestinos y en Jerusalén los cristianos se ven agredidos tanto por los islamistas como por los sionistas. Eso quería decir, que los cristianos también están perseguidos por ambas partes contendientes. Al parecer, Israel, a pesar de no ser Europa y a pesar de los desmanes, seguirá participando en Eurovisión y el Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto. Y esto es lo que se cuenta de ese mes de julio, que no tuvo mayor complicación en lo que fue, por ejemplo, el Tour de Francia, como luego hablaremos en agosto y septiembre. Y llegamos al mes de agosto. El mes de agosto fue relativamente fresco, tuvimos temperaturas más bajas de lo habitual en otros meses de agosto, que permitieron conciliar el sueño nocturno mejor que en otros años. Sin embargo, el mes de agosto tuvo una fuerte ola de calor a partir de la segunda semana. Eso que hoy ha sido el mes de julio más o menos fresquito, pues en agosto empezó a partir del 10 o por ahí, a partir de San Lorenzo, a complicarse y a calentarse. Tuvo una fuerte ola de calor que los romanos hace ya 20 siglos conocían como la canícula, y ello propició que aumentaran los incendios forestales. Tengo que decir que por mucho cambio climático, por mucho calentamiento global que nos vendan o que nos impongan, la mayoría de los incendios fueron provocados directamente por individuos con nombre y apellido, algunos de los cuales incluso fueron detenidos por la Guardia Civil. Este año hemos visto quemarse calles enteras con sus casas, lo que no había pasado otros años. Han fallecido al menos 4 personas y atención al siguiente dato. Hemos tenido el mayor registro de hectáreas quemadas, y de toda la tierra quemada en la Unión Europea por incendios de verano, España suponía el 40% de tierra quemada de toda la Unión Europea. Tengamos en cuenta que la Unión Europea tiene una superficie de unos 4.230 millones de metros cuadrados. España tiene una superficie de 500.000 de metros cuadrados. Es decir, España supone aproximadamente el 0,2% del territorio de toda la Unión Europea, pero el 40% de la tierra quemada en toda Europa era de España. Es un dato cierto, pero puede ser falaz, ya que generalmente los incendios se producen en los países más al sur de Europa, España, Francia, Italia, Grecia, pero conviene recordarlo. Y en agosto de 2025 comenzó la Vuelta Ciclista a España. Y en este caso hay que criticar que en la 4ª o 5ª jornada se celebró una contrarreloj por equipos en Figueras, en Cataluña, y al paso del equipo Israel, hay un equipo que se llama Israel, unos manifestantes con banderas palestinas cortaron la carretera, y aunque no cayó ninguna moto policial ni ningún ciclista al suelo, se produjo una situación complicada y se le quitó un tiempo que desconozco si se les compensó por los jueces de carrera a estos ciclistas del equipo Israel. El director de la Vuelta Ciclista, Javier Guillén, aseguró que presentaría una denuncia en nombre de la Vuelta contra los violentos que cortaron la carretera al paso del equipo Israel. Desde ese día, el recorrido de la Vuelta Ciclista estuvo plagado de banderas palestinas sin interrumpir la carrera
como protesta pacífica. Eso pasó desde la cuarta jornada hasta la 8 o 10. Veremos a ver qué pasó después. Los primeros días habían discurrido fuera de España, creo que por tierras holandesas o por tierras italianas, y vinieron luego por la parte de Francia hasta Cataluña, efectivamente, y fue en Cataluña donde se produce el primer incidente. Pasan los días y ya sería llegando a Bilbao, donde estaba la meta de Bilbao, cuando se produce ya el primer escándalo. El primer escándalo que hubo que suspender la llegada a Bilbao, y luego ya pues se sucedieron una serie de incidentes que no voy a reproducir, sobre todo porque este es un vídeo resumen del año y me alargaría mucho. De hecho, ya tengo publicados 3 o 4 vídeos sobre lo que fueron los incidentes de esta Vuelta Ciclista a España 2025. Pero sí que hay que recordar que en Bilbao el recorrido estaba diseñado para ver un espectáculo con 7 puertos. Sin embargo, la perroflautada, que a unos 25 kilómetros de meta, subiendo el penúltimo puerto, hizo que 2 pro-palestinos se cruzaran al paso de un grupo de escapados con una pancarta que tuvieron que portear y sortear los ciclistas. La perroflautada fue tan grande que la Policía Autonómica de las Vascongadas, la tal Ertzaina, no podía garantizar la seguridad de la carrera en la meta colocada en la Gran Vía de Bilbao, que la llegada tuvo que adelantarse 3 kilómetros antes de esa meta, y no hubo un ganador oficial, si bien se establecieron tomas de tiempo. Así que el bochorno estaba servido. La etapa quedó sin un ganador oficial, la protesta fue en contra del equipo Israel Premier Tech y se sumó a una reunión previa entre ciclistas y organizadores para discutir la situación y la seguridad del pelotón en las rutas. En Cataluña, los mozos de escuadra no pudieron evitar el corte de carreteras al paso del equipo Israel. En Bilbao hubo que suspender la llegada con la Ertzaina. Después de tantos años sin pasar la Vuelta por las Vascongadas, tantos años deseando los vascos ver etapas de la Vuelta por su tierra, y en pocos años han provocado la inseguridad del pelotón. El equipo Israel lo patrocina un señor, un empresario, no el gobierno o el Estado de Israel, sino un empresario judío israelí que busca la promoción y el turismo en ese país, aunque el señor está afincado en Canadá. Por lo que poco le perjudica al gobierno de Israel, al de Benjamín Netanyahu, esta situación de la Vuelta Ciclista a España. Por otra parte, la Vuelta tuvo espectáculo extradeportivo entre la polémica suscitada por el supuesto mal ambiente en el equipo UAE, el de Emiratos Árabes Unidos, con Juan Ayuso, que finalmente y durante los días de la competición anunció su marcha del equipo, y se habló del mal ambiente entre el equipo, entre Tadeo Pogačar y el español Juan Ayuso. Como digo, aunque publiqué varios vídeos con relación a este asunto de los cortes de carretera y agresión a los ciclistas, quiero recordar una cosa y contaros un dato que no tuve en cuenta en aquellos días. En cuanto al recuerdo de estos días, tengo que dejar constancia de que el pseudo periodista, el tal Javier Aroca, ha pasado a ser, por sus declaraciones, de indeseable del año, del escupible del año, del orinable del año y del cagable del año. Recordad que afirmó que a los ciclistas del pelotón de la Vuelta a España se les lleva tirando chinchetas durante más de 40 años. Escuchémoslo. No dicen nunca más ningún acontecimiento. Javier Aroca va con suspense, ahora nos lo va a contar. Javier Aroca, ¿qué vas a proponer? Bueno, yo le propongo también al director de esta casa y a los que tengan esa responsabilidad que no televisen nunca más ningún acontecimiento deportivo en donde participe un equipo que represente al Estado genocida de Israel. Por ejemplo, ya que no lo hacemos tampoco con Rusia. Por el Eurobásquet, la Champions, exactamente, todo esto. Pero, por ejemplo, por llevárnoslo a seguir en el marco deportivo, como con Rusia se hizo ese boicot.
y en cambio lamentablemente no ha servido para nada y la guerra en Ucrania sigue existiendo y Rusia sigue operando de su manera. Pero lo vuelvan a admitir. No, me refiero, lo que vengo a decir es que tengamos también que ver las medidas de presión y por ejemplo ahora con el tema de la Vuelta se ha ido por el más débil, a por el ciclista. ¿Qué tienen que ver estos ciclistas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se ha ido contra el ciclista? Tirarle las chinchetas, poner pancartas, mira, aquí se que tiran tirar a la gente. chincheta, Hombre, la Vuelta hay un Ciclista ciclista, por España ejemplo, desde hace Javier Romo, 40 que la han... años, Hombre, ¿cómo que no, Javier? ¿Qué vuelta has visto? Por favor, que la han arruinado la Vuelta. Que no me has escuchado, que digo que aquí en la Vuelta Ciclista de España se han tirado chinchetas en la carretera desde hace 50 años. Vuelta. No me has escuchado, que digo que aquí en la Vuelta Ciclista de España se han tirado chinchetas en la carretera desde hace 50 años. En cuanto al nuevo dato que omití en esos vídeos y que he conocido con posterioridad es el siguiente. Hay que recordar que en el año 1984, durante la París-Niza, hubo un corte de carretera por un piquete de trabajadores de una empresa que estaba en crisis, una empresa naviera. Era el 12 de marzo de 1984. El líder de aquella París-Niza en aquel día era el escocés del equipo Peugeot, Robert Millar. A 1 minuto y pico de la general iba segundo Bernard Hinault, el gran Bernard Hinault. Quedaban 3 etapas para finalizar la París-Niza. Hinault se escapó del grupo con varios compañeros y ya le iba sacando más de 50 segundos al líder, a Robert Millar. De repente, los ciclistas se encuentran con un grupo de personas cortando la carretera, un piquete de aquella empresa que estaba en crisis, la naviera, con pancartas. Eran 300 trabajadores de los astilleros de la CIOCAT y ya sabéis cómo se las gastan las organizaciones obreras en Francia, los chalecos amarillos. Estamos en la gran crisis del sector naval en aquellos años 80, donde Francia y España tuvieron mucha crisis, vieron apagarse esta gran industria que perdía competitividad frente a Japón y a Corea y hubo que despedir a muchas personas. Esos franceses que se manifestaban no iban de mariscadas como los sindicalistas españoles, sino que iban a reventar lo que se proponían. Y por otra parte, Bernard Hinault se iba a jugar el liderato de la París-Niza. Tiraba para adelante sin recibir un solo relevo. Sacaba ya 50 segundos al grupo y no para cuando ve al grupo de piquetes, sino que Bernard Hinault impacta contra la masa que lo tira al suelo. Hinault tenía en aquellos años 29 años de edad. La pasada temporada, en el 83, había ganado la Vuelta Ciclista a España, pero sufrió una grave lesión en la rodilla que le impidió participar en el Tour. Recordad que la Vuelta se corría en abril del 83, se lesionó la rodilla, no pudo correr el Tour del 83 y reaparecía la temporada siguiente, en la París-Niza. Se lo jugaba todo, era un ciclista excepcional que no le gustaba perder nunca. Reaparecía en esa París-Niza, como digo. Como podéis ver en las imágenes, la actitud viril y defensiva de sus intereses por parte de Hinault fue admirable. Finalmente, aquella París-Niza la ganaría el escocés Sean Kelly. Tras este incidente, quiero destacar que el líder sindical francés de aquella época, que creo que se llamaba Henri Krasuski, secretario general de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, reprendió y condenó la actitud de los piquetes, indicando que la cultura y el deporte están por encima de todas las cosas y que no se tocan con las protestas reivindicativas laborales. ¿Os imagináis a los líderes comegambas de la UGT y de comisiones obreras condenando los cortes de tráfico y las agresiones a los ciclistas, diciendo que el deporte hay que respetarlo? Yo desde luego no. Como tampoco me imagino a ningún ciclista de los de ahora, como Pogačar, como Vingegaard, pegándose contra los piqueteros que tratan de cortar la carrera.
Eso es lo que contamos de aquellos días. Y pasamos al mes de septiembre de 2025. Del mes de septiembre de 2025 tenemos que destacar, en lo que refiere a nuestro grupo ciclista, el atropello o el arrollamiento de nuestro compañero José Luis González, con lesiones muy graves en todo el cuerpo y especialmente tenía dañadas las costillas y las vértebras. Iba acompañado de José Luis Conde y de Juan Mejía Siberia, y nuestro compañero está todavía inmerso en una recuperación dura. Desde aquí solamente podemos desearle una fuerte recuperación, una buena recuperación, una completa recuperación. Y eso es lo que yo destaco de este mes de septiembre. Además, lo siguiente. Se estrenaba en cines una película dirigida por el homosexual Alejandro Amenábar y subvencionada, entre otros, por el homosexual director de Televisión Española José Pablo López, donde bajo el título Cautivo se nos quiere obligar a cambiar la historia, afirmando sin tapujos que el escritor español Miguel de Cervantes era homosexual, marica, bujarra. Pues no, no podemos tolerar eso porque no es verdad, aunque Amenábar crea que sí, que era un hombre que estaba metido en el armario, que estaba cautivo. Pues no, estuvo cautivo en Argel, de manos de los moros, pero no estaba cautivo metido en ningún armario. Eso es lo que contamos ya del mes de septiembre, y aquí vamos a hacer una nueva pausa, un corte, para ya enfilar el final del año 2025. Nos quedan los meses de octubre, noviembre y diciembre. Hasta luego.